las formas brutales en que los policías fueron asesinados después de arrestar al hijo de El Chapo. El ámbito del orden público en México ha tomado un giro amenazante, patente en la captura de Ovidio Guzmán, apodado El Ratón, y uno de los vástagos más conocidos de Joaquín El Chapo Guzmán. Su detención en enero de 2023 desencadenó una violencia que elevó la ya escalofriante cifra de agentes de policía asesinados en línea de deber. Nacido el 29 de marzo de 1990 de la unión entre El Chapo y su segunda esposa, Griselda López Pérez, Ovidio se sumó más tarde a las oscuras actividades de sus hermanos mayores, Iván y Jesús. En un mundo donde incluso los hermanos de Ovidio enfrentan peligros mortales, su hermano Edgar fue asesinado en 2008. El arresto de Ovidio desató detalles siniestros que emergieron en el juicio. Las víctimas capturadas eran sometidas a métodos de tortura extremos para extraerles información, a menudo a manos de los mismos chapitos. Los cuerpos, en algunos casos, servían de alimento para tigres o eran abandonados cerca de moteles a pie de carretera. Según las acusaciones, los métodos de tortura incluían el uso de sacacorchos para desgarrar músculos y la aplicación de chiles picantes en las heridas abiertas, todo antes de que fueran ejecutados. Y mientras estos datos perturbadores salen a la luz, surgen preguntas inquietantes sobre el papel de Ovidio en este escenario dantesco. ¿Qué experiencias moldearon su involucramiento en estas operaciones ilícitas? ¿Qué fue lo que lo impulsó a seguir los pasos de sus hermanos? De negocios legales de mascotas exóticas a torturas inhumanas, los chapitos han mostrado un rango de actividades brutales. Parece que su padre, El Chapo, les ha enseñado bien en el arte de la maldad. En este turbio laberinto de violencia y crimen, una cosa es clara: ser un oficial de la ley en México se ha convertido en una ocupación peligrosamente letal. ¿Qué vendrá después de esta saga ominosa? Solo el tiempo lo dirá. Imagina ser el vocalista invitado a cantar en la boda de Ovidio Guzmán, también conocido como el hijo de El Chapo. Ahora, visualiza rechazar esa oferta y enfrentar la furia de Ovidio en respuesta. Este hecho revela no solo la tempestuosa naturaleza del hombre, sino quizás algo más profundo, quizás vinculado a una infancia llena de ostracismo. En su juventud, Ovidio experimentó el rechazo a nivel escolar. Las invitaciones a fiestas y viajes, incluso a Disney World, se evaporaron debido al miedo que su apellido generaba. Finalmente, decidió abandonar la educación formal y abrazar la vida delictiva que parecía ser su destino inevitable, especialmente después del asesinato de su hermano Edgar en 2008. En lugar de alejar a la familia del mundo del crimen, los acontecimientos trágicos y las detenciones, incluida la del patriarca, El Chapo, en 2016 y su posterior extradición en 2019, solo sirvieron para fortalecer su resolución. Contrario a las expectativas, la captura de El Chapo no debilitó al cártel de Sinaloa. Sus hijos, ahora en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, continuaron expandiendo el imperio criminal de su padre. En 2016, los nombres de Ovidio, Iván y Jesús resurgieron, esta vez designados como los sucesores legítimos del cártel de Sinaloa. Con su padre encerrado en la prisión de máxima seguridad de Florence Supermax, donde pasa 23 horas al día en confinamiento solitario, se podría pensar que las operaciones del cártel se habrían estancado. Pero ocurrió lo contrario. Los hermanos Guzmán fortalecieron el negocio, estableciendo laboratorios de alta tecnología y ampliando las rutas de tráfico globalmente, no solo limitándose a los Estados Unidos. Y aquí es donde la trama se engrosa. Al igual que el cártel Jalisco Nueva Generación, bajo el liderazgo de El Mencho, los chapitos se adaptaron a las fluctuaciones del mercado, ajustando sus operaciones. La pregunta sigue en el aire: ¿qué motiva a Ovidio? ¿Es la determinación de llenar los zapatos de su padre o algo más personal que hunde sus raíces en una niñez de exclusión y rechazo? En un mundo donde cada acción tiene consecuencias mortales, las decisiones de Ovidio siguen siendo un enigma, dejando a todos en un estado de intriga y tensión. En un giro tan inesperado como inquietante, la participación del cártel de Sinaloa en la manufactura y distribución de metanfetamina y fentanilo llegó a un punto tal que agravó las ya crecientes epidemias de estas sustancias letales. Esto no pasó desapercibido para la DEA, que en octubre de 2019, tan solo 3 meses después de que El Chapo fuese condenado a cadena perpetua, presentó acusaciones formales contra Ovidio e Iván Guzmán por conspiración para distribuir drogas ilícitas en suelo estadounidense.
En una maniobra audaz, la DEA unió fuerzas con el ejército mexicano para orquestar una operación a gran escala con el fin de capturar y extraditar a ambos hermanos. Sin embargo, en la oscuridad de la madrugada del 17 de octubre de 2017, algo salió terriblemente mal. Mientras las tropas allanaban la residencia de Iván, este logró eludir la captura, presumiblemente alertado por una red de informantes dentro del cártel. Mientras tanto, un escenario similar se desarrollaba en la casa de Ovidio. Al percatarse de que estaba en desventaja numérica, abrió fuego contra los militares, quienes no tardaron en responder. Finalmente, Ovidio, comprendiendo la futilidad de su posición, salió de la casa con las manos en alto, aparentemente resignado a su destino en la cárcel. Ahora, aquí es donde las cosas se vuelven particularmente enigmáticas. Iván, que sabía que era el siguiente en la lista de objetivos y que su ejército privado se dirigía hacia su posición, estaba preparado para el conflicto. Sin embargo, fue Ovidio quien inesperadamente intentó evitar más derramamiento de sangre en un momento donde incluso los intentos de soborno habían fallado. ¿Qué impulsó a Ovidio en ese acto aparentemente desinteresado? ¿Era una estrategia calculada o una elección impulsada por algún tipo de epifanía moral? Y más inquietante aún, ¿cómo sabía Iván que debería escapar antes de que lo capturaran? Estas preguntas siguen llenando de misterio e incertidumbre la intrincada trama del cártel de Sinaloa y los herederos de El Chapo. El mundo espera, con la respiración contenida, qué sucederá a continuación. En un episodio lleno de suspense y violencia sin restricciones, el cártel de Sinaloa desplegó tácticas de aterrorización para asegurar la liberación de Ovidio Guzmán. Sicarios y otros miembros del cártel se involucraron en una ola de actos brutales, desde el asesinato de funcionarios de seguridad hasta la incineración de vehículos para obstruir vías estratégicas, sumiendo a la región de Sinaloa en un caos absoluto. Incluso el aeropuerto fue tomado, paralizando el comercio y los traslados en la zona durante incontables horas. En el curso de este pandemonio, 7 oficiales y un civil perecieron en las calles, abandonados a su suerte. Se ordenó a los habitantes que sobrevivieron a este horror que se encerraran en sus casas mientras el cártel impuso un toque de queda no oficial, pero sumamente efectivo. 8 miembros de las fuerzas de seguridad fueron secuestrados y el estado de sitio se extendió a áreas claves como la oficina del fiscal. Lo más desconcertante fue que su táctica de intimidación funcionó. Tras 4 horas de terror, las autoridades capitularon y pusieron en libertad a Ovidio. El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó esta controvertida decisión como un intento de prevenir más derramamiento de sangre, aunque la medida fue criticada por proyectar debilidad ante el poder del crimen organizado. No obstante, Ovidio seguía siendo un blanco en la mira de la ley. A pesar de su liberación, las autoridades tanto mexicanas como estadounidenses estaban buscando formas de capturarlo de nuevo, esta vez sin derramar sangre. En 2022, se ofreció una recompensa de $5 millones por Ovidio y 15 millones por la captura de El Mayo, otro capo del cártel de Sinaloa. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más intrigante. A pesar de su estatus de fugitivos, Ovidio y sus hermanos no pudieron evitar hacer alarde de su riqueza opulenta, llamando la atención de las autoridades. Desde 2019 hasta 2023, tanto la DEA como el gobierno mexicano habían estado elaborando un plan más sofisticado y decidido para aprender a Ovidio. Y en enero de 2023, en una operación conjunta que implicó a 200 fuerzas especiales, lograron detener a Ovidio por segunda vez y lo hicieron a tan solo 15 minutos de la tumba de su hermano Edgar. ¿Qué implicaciones tiene esta segunda captura? ¿Será Ovidio liberado de nuevo? ¿O las autoridades encontrarán la manera de mantenerlo tras las rejas esta vez? Las respuestas a estas preguntas podrían cambiar el rumbo de la lucha contra el crimen organizado en México y más allá. Y el mundo observa, cautivo y en alerta máxima. Este evento marcó un avance crucial en la incansable cacería de los chapitos y sus fechorías. El arresto de Ovidio Guzmán se convirtió en un hito en el inquebrantable compromiso del gobierno de no sucumbir ante el terror desatado por los sicarios del cártel de Sinaloa. Pero el costo humano fue escalofriante. En una represalia feroz, 29 individuos, incluyendo fuerzas del orden y civiles, fueron aniquilados en un lapso extremadamente corto de tiempo. Este lapso de violencia se sintió como un levantamiento en toda regla, con los sicarios no solo enfrentando a las fuerzas del orden, sino también sembrando el caos entre la población civil. De forma audaz, se adentraron en el aeropuerto de Culiacán, disparando contra aeronaves y personas que se hallaban por allí.
El episodio arrojó luz sobre el peligroso camino que a menudo enfrentan aquellos que se atreven a desafiar al cártel de Sinaloa. Puso en evidencia la volatilidad intrínseca de las operaciones de este grupo criminal y los retos hercúleos para quienes desean desmantelar sus operaciones ilícitas. Después de la captura de Ovidio, el cártel de Sinaloa lanzó este ataque como una demostración de su poderío, sabiendo muy bien que las posibilidades de que las autoridades liberaran nuevamente a Ovidio eran escasas. Este era un mensaje: todavía controlamos el juego aquí. Ovidio fue trasladado al penal del Altiplano, la misma fortaleza de la que su padre se había fugado 2 veces. Pero las medidas de seguridad habían sido fortalecidas. Una fuga era improbable. El gobierno mexicano incluso planea extraditarlo a Estados Unidos, donde enfrentaría penas potencialmente más severas, incluido el confinamiento solitario en la prisión de máxima seguridad de Florence. El presidente Obrador ha cambiado su tono, sugiriendo que las vidas perdidas son un sacrificio necesario en el empeño por debilitar al cártel de Sinaloa. Este último arresto, coincidiendo con la visita de Joe Biden a México, ha revivido debates sobre la eficacia de la guerra contra las drogas. Pero la violencia sigue. Más de 500 agentes de policía fueron asesinados solo en 2020, lo que plantea una serie de preguntas angustiantes. ¿Cuántas vidas más se perderán por un único arresto? ¿Y cambiará ese arresto la dinámica en un panorama donde emergen nuevos líderes y la corrupción es rampante? La guerra contra las drogas muestra pocos signos de éxito y las soluciones parecen cada vez más desesperadas. ¿Cuál es su opinión sobre este eterno conflicto? ¿Tendrá algún día fin la influencia del cártel de Sinaloa? Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios y no olvide dar me gusta y suscribirse. Hasta el próximo video.